adiós a los autos chinos eléctricos en México, o de menos a los autos chinos eléctricos, digámoslo, asequibles para la clase media en nuestro país, gracias a la decisión del gobierno de México de imponer aranceles a todos los autos chinos que provengan de México o que estén hechos con partes chinas y que sean autos eléctricos, pues tendrán un aumento del 50%. Juzga y opina. Dice Electromovilidad Asociación, coalición de los principales promotores de la movilidad limpia en México, advirtió que incrementar los costos de acceso a vehículos eléctricos representará un retroceso en los compromisos ambientales del país y pondrá en riesgo la oportunidad que representa la transición energética en términos de salud pública, competitividad y desarrollo. Al tiempo que el gobierno de México busca aplicar aranceles a productos importados de países con los que no se tienen acuerdos de libre comercio, dentro de los cuales se incluyen los vehículos eléctricos, esta asociación advierte en una carta pública que cualquier medida que limite el acceso a tecnologías por su país de origen podría encarecer la transición y frenar la competitividad. Dice precisamente Eugenio Grandío, el presidente de esta asociación, que incrementar los costos de acceso a los vehículos eléctricos significaría un retroceso en el cumplimiento de las metas nacionales y compromisos internacionales. Alcanzar estos objetivos no solo representa un compromiso ambiental, sino también una oportunidad histórica en términos de salud pública, competitividad y desarrollo económico, Ciro. Y precisamente en la línea telefónica, el presidente de la Electromovilidad Asociación. Nosotros lo que nos preocupa es que la industria automotriz está en una transición acelerada hacia los vehículos eléctricos. Y muchos de los países que están liderando esta transformación son países que están desde hace 10 o 15 años trabajando en la evolución de estas tecnologías. Y muchos de estos aranceles, muchos de estos aranceles van a detener un poco la adopción de esto. Los gobiernos estaban luchando para promover incentivos, que cada vez hubieran más coches eléctricos. México tenía algunos, pero íbamos lento en comparación a otros países. Y ahora con esto, pues se detendrá un poco más la evolución, especialmente cuando ya empezaba a haber coches eléctricos de menor precio, que era una opción interesante para los mexicanos, no solo para poder comprar los coches, sino que al comprar un coche eléctrico veías un ahorro del 70% en comparación a un coche de gasolina. Y creemos que esto va a detener un poco esta evolución cuando muchas de las empresas que apostaron por estas tecnologías tendrán que subir sus precios, que indirectamente podrá llevar a que se suban los precios del resto de los vehículos en la industria, ¿no? Bueno, ¿qué porcentaje de los autos eléctricos, los llamamos así, que circulan hoy en México llegan de China o sus componentes son mayoritariamente chinos? Eugenio, ¿qué porcentaje? ¿De cuánto está? Como 60-70% de los coches vienen o son fabricados, aunque no sean marcas chinas. Pero uno de los temas muy importantes es justo lo que dices tú, Ciro. La mayoría de las baterías vienen tanto de Corea como de China, que son dos de los países afectados por estas medidas. Entonces, inclusive aunque te compres un coche alemán, un coche francés, puede que la batería sea de China y tenga que pagar arancel por no cumplir con los contenidos de origen. O sea, entre el 60 y 70% de la producción de vehículos eléctricos en México tiene que ver con el mercado asiático, con el mercado chino y el mercado coreano. ¿Podemos manejar esa cifra? Sí, hay un estudio del ICCT que confirma ese número, pero uno de los temas más importantes es los coches más económicos, que eran los que estaban ayudando a la transición a los vehículos eléctricos en nuestro país, venían de estos países. Y aquí es donde pues la preocupación es si un mexicano por fin podía acceder a un vehículo eléctrico, ahora probablemente se quede uno de gasolina. Y una de las cosas que habíamos demostrado, nuestra asociación es una coalición de más de 20 empresas, claro, algunas de estos países, pero también empresas mexicanas que habían invertido en infraestructura, algunas de las compañías como Tesla que están enfocados en estas tecnologías, inclusive algunos fabricantes tradicionales que le han apostado, y solo nosotros estábamos vendiendo ya cerca del 90% de los coches eléctricos que se venden en nuestro país, y nos preocupa no solo porque los mexicanos vamos a dejar de poder acceder a las últimas tecnologías,
sino también pues es una oportunidad perdida porque al final la industria automotriz puede que entonces nos dediquemos a hacer coches de gasolina y entonces en esta evolución que toda la industria está teniendo hacia estas tecnologías, pues nos desacoplamos y nos quedamos atrás y nos dedicamos a hacer coches de hoy y no el coche del mañana, ¿no? Es un poco lo que quiere Trump, al menos eso ha dicho en Estados Unidos. Pero bueno, me regreso al punto de los costos. Nos dice que estos vehículos eléctricos que venían de ese mercado, del mercado asiático, habían hecho o habían dado precios más o menos accesibles para que más mexicanos pudieran comprar un vehículo eléctrico. Pero ayer Marcelo Ebrard nos dijo, esas son prácticas económicas que no podemos aceptar. Muchos de los insumos, de los productos, de los procedimientos y de los precios se dan por debajo de inventarios. Es decir, hay un señalamiento de que no juegan limpio. Mira, yo creo que una de las cuestiones que muchos de estos países hicieron se dieron desde hace cuenta de hace 10, 15 años que iban hacia allá. Y entonces han trabajado en una cuestión de integración vertical, de desarrollo, de cadena de suministro, de inclusive conseguir los materiales críticos como el litio. Y claro, ya tienen una estructura de precios que es muy agresiva. Muchas de las marcas tradicionales, entre que sí es una apuesta, no vamos para acá, tú mencionabas el tema de Estados Unidos que ha cambiado de dirección, sí. Y entonces, claro, se han ido retrasando y ahora es difícil competir contra empresas que llevan 15 años trabajando con una dirección y un objetivo. Y claro, nosotros una de las preocupaciones es todo este tema de restricciones siempre favorecen a los que iban un poco más atrasados y no al innovador. Y entonces el poner estas medidas pues nos desacopla y lo que vamos a pasar es que probablemente, inclusive cuando ves los coches eléctricos que se hacen en México, no se venden en México y son más caros en México que en Estados Unidos. Entonces son de las cuestiones en donde es interesante y hay que analizar si, bueno, por cuestiones presupuestales o por otras cuestiones se está haciendo esto, pero al final que los mexicanos podamos seguir teniendo acceso a los coches eléctricos, porque al final todo esto lo estaban haciendo los gobiernos y por eso había incentivos para los coches eléctricos, por la cuestión de calidad del aire, la reducción de emisiones, que el presupuesto al principio ellos hablaban mucho de este enfoque en la salud y pues la contaminación está afectando la salud de los mexicanos, especialmente en las ciudades como Guadalajara, México y Monterrey, y pues con esto nos quedamos atrás en la adopción de estas tecnologías, ¿no? Se ve muy decidido el gobierno mexicano, al menos hasta anoche, no sé si al rato en la conferencia mañanera digan otra cosa, pero se ve muy decidido. Además, parece una decisión ya tomada. Las empresas chinas, coreanas, quieren seguir participando en estos mercados en México, van a tener que pagar una tarifa, un sobrecosto, un impuesto, un arancel de 50%. Parece decisión tomada. El gobierno mexicano se ve muy resuelto, completamente resuelto en este tema. Y ahí es en donde un poco proponemos también nosotros qué podemos hacer para, bueno, si los coches van a ser más caros, qué medidas podemos hacer para que el usuario le sea más barato, para que una de las barreras por las que mucha gente no se ha animado es el tema de infraestructura, que empezaba a avanzar, ahora sí, porque había ya más demanda y más consumidores. ¿Qué otros esquemas podemos buscar para que, bueno, si esta decisión esté tomada, compensar y buscar que México no se quede atrás, programas como el Olínea, que también el mismo gobierno mexicano estaba promoviendo, desarrollar estas capacidades instaladas, y también pues se ha mostrado que los mexicanos sí quieren un coche eléctrico, pues ojalá cada vez más marcas se animen a traer los que ya venden en Europa, los que ya venden en Estados Unidos y que los mexicanos todavía no tenemos acceso a ellos, ¿no? Bueno, ¿cómo van a seguir con esta discusión? Muy interesante lo que hicieron ayer. Además, creo que son los primeros que lo hacen con esta claridad y fueron los más rápidos. Electromovilidad Asociación. ¿Ahí se quedan, ahí se plantan? ¿O cómo sigue esta discusión, este debate, estas propuestas? Mira, nosotros no somos una asociación ni pro un país, ni pro, somos pro tecnología. Sí, sí. Y justo con esto es una llamada de atención y justo vamos a ir buscando al Congreso, a la Secretaría de Medio Ambiente, a cómo podemos ir buscando para que cuando ves que un país como Brasil ya tiene un 6% de opción, un Costa Rica tiene 20%, un Noruega un 90% de opción y nosotros estamos abajo del 3%, pues lo que tenemos que ir buscando es tocando todas las puertas para exigir regulación más exigente, fomento al tema de infraestructura. Entonces, esto yo creo que es el reto y también
yo creo que es levantar la voz, de decir, entendemos algunas de las cuestiones por las que se está tomando, pero en este tema específico va en contra del objetivo de salud, en cuestión de medio ambiente. Yo creo que eso es lo importante, por lo que fuimos tan rápidos en levantar la voz y decir, este tema nos afecta a lo que queremos de futuro de nuestra industria automotriz y lo que queremos también para nuestras ciudades, ¿no? Bueno, ahí está la declaración de uno de los representantes de esta pues naciente Cámara de Movilidad Asequible, Movilidad Eléctrica en México, y cuál es su posicionamiento. La realidad es que aún no sabemos cuál es la estrategia del gobierno de México, apostarle a Aerolínea, que para el 2026 o 27 anuncian una flotilla experimental de estos autos eléctricos que supuestamente costarían menos de 100,000, 80,000 pesos, aparentemente, pero de eso a que exista ya una producción masiva y que se empiecen a vender o a financiar ya al público en general, pues honestamente no lo veo hasta antes del 2035, siendo pues, lo más propositivo 2030, ¿no? Mientras tanto, pues nos estamos alineando mucho y ahí está la muestra de que sí estamos colaborando con el gobierno de Estados Unidos, ya que Donald Trump, pues él quiere autos de combustión interna, autos a gasolina, y pues México al parecer también está tomando esa decisión. Hay que esperar, no hay que tomar decisiones apresuradas ni hacer juicios apresurados, pero de mientras eso ya es un hecho de que habrá un arancel del 50% a autos eléctricos chinos, autos eléctricos fabricados con componentes chinos, 50%, lo que quiere decir es que en los próximos días, si tú tenías la idea de comprarte tu BYD, tu Jack eléctrico, o cualquier cochecito de esos chinos eléctricos, pues si te iba a costar 400,000 pesos, pues ahora te va a costar 600,000 pesos. Entonces, pues hay que pensarle, hay que ver repetir cuál es esa estrategia, y que por el bien de todos que esto salga bien y que no nos perjudique más de lo que ya estamos. Si el video te gustó, te agradezco tu like, suscríbete, deja tu comentario, nos vemos la próxima, chao.